Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios, Padre. En esta hora estamos aquí para darte gracias, para alabarte, para bendecirte, para reconocer que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Gracias por todos los que estamos aquí, dispuestos a compartir, a recibir de ti. Gracias por esos que nos están observando. Gloria a Dios que están recibiendo también allí a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de este video. Están recibiendo esta palabra, esta bendición. Quédense hasta el final, no se nos desconecte y que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Le invito a buscar en su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 15. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos de Ciudad Pemex, México, que nos están observando y comentando el video. Josué capítulo 15, versículos 13 y 14, dice así, dice: mas a Caleb, hijo de Jefón, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán, Taimai, hijos de Anac. ¿Qué dice aquí? A Caleb le fue dada una ciudad, le fue dada una heredad, diga, le fue dada una promesa. Diga, una promesa. Amén. ¿Y qué dice el versículo 14 que hizo Caleb con esa promesa? Dice, y fue allí y echó de allí a los hijos de los gigantes. A ver, y este texto a mí me sirvió de inspiración para compartirles lo que les pretendo compartir en el día de hoy, bajo el título Conquistadores de Promesas. Amén. Diga, conquistadores de promesas. De promesas. ¿Qué hay que hacer con las promesas? Conquistarlas. Conquistarlas. A Caleb le dijeron, he aquí, esa ciudad es tuya. ¿De quién era allá? De Caleb. De Caleb. ¿Pero quién vivía en esa ciudad? Los gigantes. Entonces, la ciudad ya era de él, ya había sido dada. Pero él tenía que ir a esa ciudad y expulsar de allí a esos gigantes. Amén. ¿Sí o no? Amén. Así que esto se me iluminó adentro de mí y yo entendí que las promesas de Dios tienen un proceso. Diga, un proceso. Un proceso en el que las promesas de Dios pasan de prometida a poseída. Amén. Amén o no. Amén. ¿Sí o no? Las promesas de Dios pasan de prometida a ¿qué? A poseída. Diga, un proceso. Un proceso. Ajá. Esto es para que usted, cuando esto Dios trató conmigo, esto me dio paz, yo entendí. Y es mi oración en esta hora, que Dios a través de esta palabra traiga paz, traiga entendimiento, traiga revelación a tu vida, para que tú aprendas a caminar y a disfrutar el proceso de Dios en el que Dios te está llevando a conquistar todo aquello que Él ya te prometió. Porque hay mucha gente que se pregunta y dicen, ¿por qué yo no logro alcanzar tantas cosas como yo veo que otros las alcanzan? ¿A ver? Es que tú estás esperando que los gigantes se vayan solos. Quizás tú estás esperando que otro vaya a que expulse esos gigantes de allí. ¿Sí o no? Quizás hay muchos que están acobardados y dicen que yo creo que esa ciudad no es para mí. Porque yo veo que allí hay mucha gente. Eso que alguien me dijo un día que Dios decía que iba a hacer conmigo, yo creo que eso es imposible. ¿Sí o no? Así quizás pensó Caleb. Entonces, la voluntad de Dios ¿se cumple o no se cumple? Amén. Pero la voluntad de Dios tiene un proceso en el que Dios primero te la revela, te la dice, te la muestra a través de una promesa, y luego Dios te lleva por un proceso en el que hace que tú conquistes eso que Él te prometió. ¿No eres humano? Amén.
Gloria a Dios, diga, la voluntad de Dios La voluntad de Dios pasa pasa de prometida prometida a poseída. Amén. Toca el que tienes al lado y dile, no te desesperes. No te desesperes. Míralo de frente y dile, tú la vas a conquistar. Tú lo vas a conquistar. Amén. Gloria a Dios. Mire, y a mí me emociona la historia de Caleb. A mí me emociona la historia de Caleb. Y yo quiero que usted la viva junto conmigo, como la viví yo cuando estaba estudiando la historia y la vida de Caleb. Este pasaje que leíamos ocurrió en una época, pero ahora vamos a darle a la cronología para atrás y vamos a ver cómo era Caleb 45 años atrás. O sea, le vamos a dar el reloj a 45 años atrás. Vaya al capítulo anterior, al capítulo 14, y allí nos encontramos, en el libro de Números. Sí, es el capítulo 14, pero en el libro de Números. Y allí nos encontramos, en el libro de Números, capítulo 14, esa escena que usted sabe y los que están viendo por la serie de los 10 mandamientos, lo han visto o lo verán, cuando Moisés envía a los espías, ¿verdad? A espiar la tierra. Y ellos regresan. ¿Y qué pasó? Hubo 10 de los 12 espías que llegaron diciendo, esa tierra es muy difícil de conquistar. Nosotros parecíamos insectos al lado de la gente de esa tierra. Eran gente muy grande, muy fuerte. Las ciudades son muy fortificadas. Nos van a hacer papillas si nos vemos allí a hacerle guerra a esa gente. No vamos a poder. Pero hubo 2 de esos 12 espías que dijeron, cállense la boca, por favor. La tierra es una tierra bendecida. Esa es la tierra que Dios nos prometió. Esa es la tierra que Dios nos anunció. Esa tierra fluye leche y miel. Allí hay frutos y allí hay comida, allí hay todo lo que nosotros necesitamos. Esos gigantes no son nada comparado con nuestro Dios. Nos los vamos a comer como pan. Y entre esos 2 había uno que se llamaba Josué y el otro Caleb, del que estamos hablando. ¿No? Y allí se formó una revuelta en medio del pueblo, tan grande que el pueblo se acobardó porque el pueblo decidió creerle a los 10 y no a los 2. Toca a el que tienes al lado y dile, cuidado con creerle a la mayoría. No, porque la mayoría no siempre tiene la razón. Cuidadito. La mayoría no siempre tiene la razón. Ay, esos hermanitos que están allí reuniéndose en esa casita, esos que están diciendo, ahora están queriendo hacer algo nuevo, algo que, vea, pero si siempre lo hemos hecho de otra manera, ¿por qué lo van a querer hacer diferente? No, yo mejor me quedo con las iglesias grandes, porque esas sí tienen la bendición de Dios. ¿Amén o no? Amén. Entonces, Dios le habla a Moisés y le dice en el versículo 20, entonces Jehová dijo a Moisés, ok, porque Dios dijo, voy a matar a todo este pueblo, y Moisés intercede por el pueblo, y dice, no, Señor, que van a decir la gente de ti, que tú no pudiste con ese pueblo. Y Dios en el versículo 20 le dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero ciertamente como vivo yo, dice, está hablando Dios aquí, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, toda esa gente rebelde que yo les he mostrado lo grande que soy y todavía siguen dudando de mí, dice, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero, diga conmigo, pero. Qué bueno que siempre Dios tiene un pero, ¿verdad? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu
y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Su descendencia la heredará. Esa va a ser de él. Bueno, ahí, ¿quién hizo la promesa? Dios. Dios mismo. ¿A través de quién? De Moisés. ¿Verdad? Ahí, 45 años antes. ¿Por qué este hombre recibió una promesa? Lo dice ahí, dice Dios, por cuanto hubo en él otro espíritu, por cuanto hubo en él otra actitud, por cuanto hubo en él otra reacción. Y yo pregunto en esta hora, a ustedes que están aquí, a ustedes que nos miran, ¿qué espíritu te anima a ti? ¿A ver? Amén. ¿Te anima el espíritu de la mayoría o el espíritu de la minoría? ¿Amén o no? Espíritu Santo. Amén. Hay dos espíritus que te pueden animar. Hay dos clases de personas aquí representadas. Tenemos por un lado a los espectadores. ¿Quiénes son los espectadores? La Biblia, la palabra lo dice. Espectadores. ¿Qué hacen esa gente? Mirar. Solo mira, tienen mucho que hablar. Oh, yo vi cuando Moisés hizo aquello. Yo vi cuando Dios hizo esto otro. Yo vi. Han visto mucho. Han visto mucho de Dios. Ahí lo dice. Han visto mi gloria a lo largo de todo el camino desde que yo los liberé. Han visto mi gloria. Yo me les he mostrado. Son espectadores. Han visto mucho. Pero no hacen nada. Amén. Entonces, ¿de qué les sirve tener mucho que contar de lo mucho que han visto de Dios si no se atreven a hacer nada para Él? ¿Sí o no? Esto puede parecer muy fuerte para alguien, pero es cierto. ¿De qué nos sirve decir todo lo mucho de lo que yo he sido testigo en todo el tiempo que llevo relacionándome en el mundo de la iglesia, del cristianismo? ¿De qué me sirve? Cuando llegue el momento de hacer algo para Él, entonces no estoy dispuesto. Entonces me tiembla. Entonces me niego. Entonces digo, no, que vaya aquel mejor. ¿Y quiénes son esos? Diga, los espectadores. Pero Caleb no era de los espectadores. ¿A ver o no? Caleb no era espectador. ¿Qué cosa era Caleb? Conquistador. ¿Qué era Caleb? Conquistador. Conquistador. Dice Dios, por cuanto hubo en el otro espíritu, él no tenía el espíritu de espectador, él tenía el espíritu de conquistador. Él dijo, sí, yo he visto la señal de Dios, pero este no es el problema ahora. Ahora no se requiere historia, ahora se requiere acción. ¿Amén o no? Amén. Entonces los conquistadores también tienen mucho que contar si quisieran, pero están demasiado ocupados con lo mucho que tienen para hacer todavía. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Toca ahí al que tienes al lado y dile, ¿espectador o conquistador? Tócalo, dile. Tú que me miras a través del internet, ¿qué vas a hacer en la vida? ¿Un mero espectador de lo que Dios hace? ¿O te vas a decidir a conquistar algún día las promesas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Amén o no? ¿Amén o no? Diga, ¿espectador o conquistador? Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice, no pierdan pues vuestra confianza,
no pierdan pues vuestra fe. No pierdan pues el estar sujeto de Dios. ¿Por qué? Porque es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Así dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. No pierdas pues vuestra confianza. Tócale, dile, no dejes de confiar. Es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo pasado por el proceso, para que habiendo enfrentado todo lo que hay que enfrentar, para que habiendo vivido todo lo que hay que vivir, para que habiendo madurado todo lo que hay que madurar, para que habiendo crecido todo lo que hay que crecer, para que habiendo experimentado todo lo que hay que experimentar, entonces ¿qué va a ocurrir? Obtengas la promesa. ¿Amén o no? Así es. Porque la voluntad de Dios tiene un proceso que empieza en prometida y termina en, dígalo, poseída. Amén o no. La voluntad de Dios, esto es importante. Si lo único que se aprende hoy es esto, ya es más que suficiente. La voluntad de Dios tiene un proceso que comienza en prometida y termina en poseída. Amén o no. ¿Cómo funcionan las promesas de Dios? ¿Cómo funcionan? Mire, escuche esto. ¿Cómo funcionan las promesas de Dios? Las promesas de Dios, en primer lugar, las promesas de Dios son las que producen en nosotros la fe. ¿Sí o no? A lo mejor a alguien yo sé que a muchos les resulta un ruido raro eso. Porque mucha gente cree que la fe es algo que yo quiero creer porque yo quiero. No dice eso la Biblia. La Biblia dice en Romanos 10, 17 que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Palabra de Dios. Ahora, cuando dice ahí en Romanos 10, 17, palabra de Dios, ¿se está refiriendo a leer la Biblia? En ese tiempo no existía la Biblia. Y fue dicho eso. Si fuera por leer la Biblia que viniera la fe, no hubiera tantos ateos que estudiaran la Biblia y siguen siendo ateos. Entonces la cuestión no es leer la Biblia. La cuestión es recibir en tu espíritu una promesa, una revelación de Dios cuando estás leyendo la Biblia. Amén. Amén. Y ahí se produce la fe. Dice, la fe es por el oír, y no por oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. ¿Y Dios qué cosa es? Diga, espíritu. ¿Y las palabras de Dios qué cosas son? Jesús lo dijo, espíritu y vida. No son letra y cartón. Las palabras de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando la palabra de Dios en espíritu llega a ti, esa vida produce en ti fe. Tú dices, Dios me ha dado una revelación. Dios me ha dado una promesa. Dios se me ha mostrado. Dios tiene un plan con mi vida. Dios no me tiene abandonado. Yo soy alguien a quien Dios tiene en cuenta. Yo soy alguien que Dios tiene un propósito. Yo soy alguien que Dios quiere hacer cosas a través de mí. Yo no estoy pasando por esto por gusto. Dios tiene un plan conmigo. ¿Cómo usted sabe todo eso? Porque lo recibió, porque lo oyó. ¿Dónde? En su espíritu. ¿Sí o no?
Amén. ¿Y qué cosa es eso que está hablando? Diga, la fe. Entonces las promesas de Dios activadas cuando llegan, activan ¿qué cosa? La fe. Usted se siente que su vida se activó la fe, es porque está llegando a usted promesas de Dios. Amén. ¿Ven o no? Amén. Amén. Las mismas personas, bajo las mismas circunstancias, no reaccionan igual. Uno dice, ya aquí me voy a morir. Otro dice, de esta voy a salir renovado. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién habló en la segunda? La fe. ¿Y por qué esa persona pudo hablar así? Porque algo, a lo mejor él ni él mismo se dio cuenta, pero algo de Dios dentro de él le hizo creer que Dios estaba en ese asunto. ¿Sí o no? Amén. Por eso que dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, Que oiga. todos tenemos oídos, pero no los tenemos para oír lo que Dios nos dice. Amén. Es como un radio. Si usted lo tiene sintonizado en una emisora, no puede oír la otra. Si usted quiere oír una emisora, ¿qué tiene que hacer? Cambiar el canal. Cambiar el canal. Toca al que tienes al lado y dile, sintonízate con Dios. Amén. Sintonízate. Averigua cuál es la frecuencia a la que él te está hablando y sintonízate ahí. Sintoniza la emisora Cristo. Sintonízate ahí para que oiga las promesas que él tiene para tu vida. Amén. Para que no te andes más lamentando. Para que pueda en ti surgir la fe. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Si no las oyes, no surge en ti la fe. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué yo tengo certeza de lo que no veo? Porque yo tengo convicción en esperar algo. ¿Por qué yo espero algo? Fácil. Porque alguien me lo prometió. Ahora, si usted yo me lo encuentro mañana parado ahí en la calle y yo le digo, ¿qué hace aquí? Y usted me dice, estoy esperando a un hermano que va a pasar por aquí a recogerme. O sí, ¿a qué hora él te dijo que iba a pasar? No, él no me dijo nada. ¿No te dijo nada? ¿Y entonces cómo lo estás esperando? Ah, porque yo me imagino que a lo mejor él pase por aquí. Eso es fe. Así anda mucha gente. Se imaginan cosas y creen que Dios se las va a dar. Cuando Dios quiere darte algo, primero te lo promete. ¿Oyó? ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a un hermano que viene a pasar por mí a recogerme. ¿Cuándo te habló? Hoy en la mañana. ¿A qué hora te dijo? A las 3 de la tarde. ¿Qué usted había recibido? Una promesa. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque me lo prometieron. Si no te lo prometieron, ¿por qué lo estás esperando si nadie te lo prometió? Oído, esto es importante. Dios nos dé revelación con eso. Es un tema profundo. ¿Cómo funciona la fe? Amén. Número 2. ¿Qué hace la fe en nosotros? ¿Qué hace las promesas de Dios en nosotros? Una vez que las recibimos, ¿qué hacen las promesas de Dios en nosotros? Las promesas de Dios nos dan dirección. Usted ya no es más una persona sin rumbo. Usted ya no es más una persona sin dirección. Usted ya no es más una persona que no sabe qué hacer con su vida. Usted sabe lo que quiere. Usted sabe lo que va a hacer, usted sabe lo que va a conquistar, usted sabe los pasos, cuánto falta para llegar, porque usted sabe a dónde va. ¿Sí o no? ¿Y por qué usted sabe a dónde va? Porque usted sabe a dónde Dios le prometió que lo iba a llevar. Entonces eso hacen las promesas de Dios con tu vida.
te direccionan. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para caminar por un camino de buenas obras, el cual ya Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Qué hacen las promesas de Dios en nuestra vida? Las promesas de Dios en nuestra vida forjan nuestro carácter. ¿Y por qué Dios, si quiere darme algo, por qué simplemente no me lo da ya? ¿Por qué me hace? Si Dios me quiere dar, imagínense a Caleb pensando esto. Si Dios me quiere dar esa ciudad, ¿por qué entonces Dios permitió que se fueran a vivir allí esos gigantes? Ya Dios no podía haber simplemente haber evitado que esos gigantes vivieran ahí. Y ya para mí hubiera sido fácil ir ahora y mudarme. Ahora tengo que ir a conquistar. Ahora tengo que ir a fajarme con esos gigantes. Así decimos nosotros. ¿Por qué si Dios quiere bendecirme? ¿Por qué me hace pasar por tantas cosas? ¿Por qué si Dios quiere que yo esté sano? ¿Por qué me hace enfermarme a veces? ¿Por qué si Dios quiere que yo sea feliz? ¿Por qué hace que yo me decepcione y fracase a veces? ¿Por qué si Dios quiere que yo conquiste y prospere? ¿Por qué hace que yo retroceda y las cosas me salgan a veces? ¿Por qué? Porque las promesas de Dios tiene la intención de a través de ellas forjar tu carácter. ¿Sí o no? Mire cómo lo dice. Mire cómo lo dice Pedro. Mire cómo lo dice Pedro. En el capítulo 1 dice, en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjense cómo dice, todo nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado Dios a nosotros preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegues a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, a esa que surgió en ti cuando recibiste la promesa, a esa fe, dice, añádele virtud. A la virtud, añádele conocimiento. Al conocimiento, añádele dominio propio. Aprende a controlarte. Al dominio propio, añádele paciencia. A la paciencia, añádele piedad. A la piedad, añádele afecto fraternal. Al afecto fraternal, añádele amor. Dice Pedro ahora, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Diga, las promesas de Dios forjan mi carácter. Amén. Y por último, ¿qué más hacen las promesas de Dios? Las promesas de Dios. Fácil. Las promesas de Dios se cumplen. Eso es lo bueno. Las promesas de los hombres no se cumplen muchas veces. Si yo quedo contigo que te voy a pasar a recoger a 1 hora, a lo mejor yo me complico. Porque no está en mi autoridad todas las cosas. Yo no determino sobre el tráfico, yo no determino sobre el carro, si se puede romper o no romper. Yo no determino sobre muchos factores, no tengo el control de muchas cosas. Yo te puedo prometer algo, pero no es 100% garantizado
que ese algo que yo te puedo prometer se va a cumplir, aun cuando yo tenga el 100% del deseo de cumplirlo. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con lo que Dios nos promete? ¿Tiene algún problema Dios en tener control del mundo? No. ¿Hay algo que puede estorbarle a Él? ¿Hay algo que está por encima de Él con mayor autoridad que le diga, oye, sí, tú le dijiste eso a aquel, pero ahora yo te digo esto otro? ¿Habrá algo? Entonces, dice la Biblia en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que levante su mano y diga, las promesas de Dios, se cumplen. ¿Se cumplen o no se cumplen? Amén. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Te di este panorama. Pero estamos hablando de Caleb. ¿Sí o no? No sé si todavía está dispuesto, pero hay algo precioso en la vida de Caleb que quiero compartirte. Yo quiero que usted vea rápidamente cómo esto que acabamos de decir ahora se cumplió en la vida de Caleb. ¿Amén? En el capítulo 14 de Josué dice en el versículo 6, cuando ya las tribus estaban reunidas, ya casi habían conquistado toda la tierra, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb le dijo a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí, a ti. O sea, estamos allí tú y yo, y tú lo oíste, lo que él dijo de mí. Yo era de la edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a reconocer la tierra. Y yo le traje las noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Oído? Entonces, eso es Caleb recordándole a Josué. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. ¿Qué edad tenía Caleb ahora cuando está hablando esta palabra? 85. Él dijo, cuando yo tenía 40 años, yo recibí esa promesa. Y él me ha hecho vivir estos 45 años. Y le está recordando a Josué. Todavía, versículo 11, estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir, para entrar. Dame pues, le dijo a Josué, ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Entonces, versículo 13, Josué le bendijo y dio a Caleb a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hasta el día de hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Se lo leí completo, pero quiero resaltar algunos puntos. ¿Qué hizo a Caleb conquistar su promesa? ¿Qué cualidades vemos en Caleb que tú y yo debemos tener en cuenta para también convertirnos en conquistadores de promesa? ¿Amén? La primera, no importa el tiempo que pasó, no importa las circunstancias que pasaron, no importa nada de lo que hubiera ocurrido, Caleb nunca se olvidó de lo que Dios le había prometido.
¿Sí o no? Si Dios te promete algo, no te preocupes de lo que va a acontecer de ahí para adelante, ni de cuánto tiempo pase. Nunca te olvides de lo que Dios te ha prometido. Porque lo que Dios te ha prometido, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir. Entonces más vale que no te olvides, para que no te agarre de sorpresa un día. ¿Sí o no? Lo otro que me maravilla, y es una palabra que ya hemos dicho varias veces aquí hoy, es que Caleb tuvo paciencia. 45 años. Caleb supo esperar su momento. Hay quien a veces queremos las cosas ahora, en este momento. Ya, Señor, ya, sácame de este hoyo. Ya no, y yo no quiero pasar más trabajo. Ya, yo no quiero que haya tanta gente en contra mía. Ya, yo no quiero estar pasando por estos problemas. Ya. ¿Qué hizo Caleb? Diga, esperó su momento. ¿Sí o no? Aprende a esperar tu momento. Dios tiene un momento para cumplir cada promesa que te ha hecho. Número 3. Caleb se mantuvo fiel en todo momento. Número 4. Importantísimo esto. Caleb se gozó ayudando a otros. Él no fue el único que recibió heredad. Todo el pueblo recibió heredad. Y Caleb prestó su fuerza, sus energías, sus recursos para ayudar a otros a conquistar sus heredades. La de él todavía no la tenía. Pero él se alegraba cada vez que los demás iban obteniendo la suya. Eso dice mucho del corazón de ese hombre. ¿Estarás dispuesto así tú también? ¿Estarás dispuesto a alegrarte cuando Dios bendice al que tienes al lado? Y todavía la bendición tuya parece que no llega por ninguna parte. ¿Estarás dispuesto a quitarte para ayudar al que tiene al lado cuando a veces tú mismo eres el que necesita y tú dices, pero si al que debieran de ayudar es a mí? ¿Amén? Eso hizo Caleb. Caleb mantuvo en todo momento su fuerza. Él le dijo a Josué, ¿cuál era mi fuerza en aquel tiempo? Así es mi fuerza ahora. Estoy tan fuerte, tan vigoroso como cuando tenía 40 años. Ahora tengo 85 y sigo dispuesto a la batalla igual. Importante esto. Caleb se sujetaba a la autoridad de Dios. ¿Oído? Caleb se sujetaba a la autoridad de Dios. Miren lo que pasó allí. Josué y Caleb fueron testigos juntos, fueron espías juntos. Eran prácticamente de la misma edad. Fueron igual de fieles a Dios en el momento. La autoridad de Dios, miren, no es como lo pinta el mundo religioso. La autoridad de Dios no es cuestión de títulos, de cargos, de preparación, de credenciales, de relaciones. La autoridad no depende de Dios, no depende de eso en las personas. La autoridad de Dios depende de la elección de Dios. ¿De qué depende la autoridad de Dios? Diga, de la elección de Dios. Dígalo para que se le fije. ¿De qué depende la autoridad de Dios? De la elección de Dios. Y Dios miró a Josué y miró a Caleb. ¿Y qué dijo? Ya se fue Moisés, voy a escoger a uno para que ocupe ese lugar. ¿Pudo haber escogido a Caleb? ¿Sí o no? Sí, pudo haber. Pero ¿a quién decidió escoger Dios? A Josué. Ahora Caleb podía decir, si tú y yo somos iguales, si yo le sigo a Dios tan fiel como tú, ¿cuál es el problema? A mí, lo que Dios me quiso dar a mí, Dios me lo prometió a través de Moisés, no a través de tú. O sea, tú no tienes nada que ver con lo que Dios me prometió.
Caleb no hizo eso. Caleb dijo, ahora el que está en la autoridad es Josué. Dios me hizo una promesa y Caleb fue a Josué y le dijo, ¿tú te acuerdas lo que Dios me prometió? Yo ahora quiero que tú me bendigas para yo poder ir a conquistar lo que Dios me dio. ¿Sí entendió eso? Amén. Porque la autoridad de Dios no depende de título, de preparación, depende de la elección. Al que Dios elige, ese es el que tiene la autoridad. Gracias. ¿Sí o no? ¿Cuánto le ha dado? Amén. Entonces, Caleb se sujetaba a eso. Y en todo momento, por último, Caleb dependía de Dios. Fíjense que Caleb no le dijo a Josué, dame tu ejército para ir a conquistar. No. Caleb no le dijo a Josué, necesito muchos soldados para que me ayuden ahí. Yo que les he ayudado a todos ustedes a conquistarlos, ahora ayúdenme a mí, por favor, para yo ir a conquistar mi heredad. ¿Caleb dijo eso? No. Caleb lo único que dijo es, si Dios me lo prometió, Él va a estar conmigo y yo voy a echar de allí a esos gigantes. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque Caleb era un conquistador de las promesas de Dios. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Dios quiere que a partir de este día tú salgas de aquí diciendo, yo no voy a ser más un espectador. Yo voy a ser un conquistador. Amén. ¿Amén o no? Y dice al final del versículo 15 del capítulo 14, y la tierra descansó de la guerra. Eso dice mucho. ¿Qué dice eso? Que la guerra se acabó cuando Caleb conquistó su monte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios no va a terminar hasta que tú no termines. El proceso de Dios con su pueblo no va a terminar hasta que el proceso en ti termine. Así que te invito a ponerte de pie y a que ores conmigo y digas, Padre, renuncio a ser un espectador. No quiero solamente mirar y no hacer nada. Quiero, Dios, que me ayudes a ser un conquistador de cada promesa que tú me hayas hecho y me hagas en el futuro. Enséñame, Dios, a no olvidarme nunca de tu palabra, a permanecer fiel a ti, a gozarme en ayudar a otros. Aleja de mí la envidia, aleja de mí los celos, aleja de mí la codicia y enséñame a alegrarme con la heredad, con la porción que tú me has dado. Enséñame a reconocer a aquellos que tú has escogido. Enséñame a caminar en tu autoridad para que yo pueda conquistar las promesas. Gracias a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Alábale. Amén. Fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios.